para ponernos un poco ocultos, para darle un poco de contenido, ya que él no lo Algo tiene. de seriedad. Sí. Seriedad del asunto. Hoy vamos a hablar Cuánta de Jorge envidia. Newbery. Cállate. Sí, íbamos a hacer un identikit, pero se arruinó la sorpresa. ¡Ay! Tenemos el identikit igual. Pará, boludo. No lo iba a sacar nunca. A ver, Es dale, el pará, yo me hago la escribano. sorprendida. Tenemos el identikit Leí- igual. Recordemos que esta es la sección de historia, donde hablamos de personajes poco conocidos de la historia. No importa, Cami. Pará, lo voy a ganar. A ver, poné el identikit. No, podemos jugar al... Ah, bueno, no está en la foto estaba, boludo. Listo, ya está. Bueno, entonces no importa. Para tirar pistas. A ver Tiro si, pistas a ver igual, si sí. adivino de quién estamos hablando. Yo sé. Igual me quedo tranquila que no está en las fotos. A ver. Bueno, no estaban las fotos, así que no hay problema. Estaba todo pensado. En realidad yo era el único no enterado que no estaban las fotos. Me hicieron una cama, podríamos decir. No, pero bueno. ¿Quién fue Jorge Newbery? ¿Alguien tira una pista a arriesgar? ¿Le suena el Una nombre? calle. Fue el Una Una aeroparque. calle. Es una estación del tren Urquiza. ¿Una estación de tren Urquiza? Fue un aeroparque. Aeroparque Jorge Newbery. Muy bien. Entonces, tenemos que es una persona conocida y que el aeropuerto de Aeroparque se llama Aeropuerto Jorge Newbery. Entonces, ya tenemos ahí una pista que tiene que ver con el mundo de la aviación, Ok. con el mundo de... ¿Sabes cómo lo apodaban a Jorge Newbery? Señor Coraje. Así que, si vos sos una persona valiente, negro, que querés ir al frente, acá capaz tenés un ejemplo de alguien que se animó. Que se animó a afrontar todos los potenciales peligros, que puso su vida en riesgo. Jorge Newbery nació en Buenos Aires en 1875, en calle Florida, acá cerca. Mirá. Sí, y era hijo de un dentista estadounidense, Ralph Newbery, que peleó... Buen nombre, Ralph. Buen nombre, que peleó en la guerra de Estados Unidos, en la guerra de secesión, la guerra Sí. civil de Estados Unidos, y se vino acá después. Entonces, tuvo una educación muy ligada a Estados Unidos. De hecho, a los 8 años viajó por primera vez solo, en barco, meses, imaginemos cuánto tarda el viaje, a Estados Unidos a conocer a sus abuelos. Re chiquito. Re chiquito. O sea, Sí. pero desde chiquito ya lo empujaron a lo desconocido, digamos. Arreglate solo, digamos. 8 años en un barco durante 3 meses. Bueno, después se volvió a ir a Estados Unidos, donde fue uno de los primeros en aprender sobre ingeniería eléctrica. Me encantan estas fotos. ¿Saben quién fue el profesor de Jorge Newbery? ¿Quién fue? ¿Quién? El descubridor de la lamparita, el inventor, Thomas Alva Edison. Tomá. Así que tuvo un profesor, digamos, bueno. Digamos, ¿Eso fue- por qué sería? ¿Porque tenía el contacto que el padre era estadounidense? Y tenía Porque- contactos, y pensemos que electricidad no se estudiaba mucho. No había Claro. mucha gente que enseñara Claro, electricidad. era Edison y Edison. Edison digamos. fundó la cátedra, dijo, miren, esto es una bombita, le voy a explicar cómo funciona. Bueno, Jorge fue ahí, fue alumno de él, y ahí aprendió y volvió a Argentina con todos esos conocimientos. Obviamente era un capo, Sí. Claro. sabía cosas que nadie sabía en la época. Imagínate que la electricidad nos sigue pareciendo increíble. En 1890 era una locura directamente. Lo contratan de la Armada. El tipo empezó a tener como cierta importancia hasta que conoce a un aviador, un pionero de la aviación brasileño que se llama Santos Dumont. La aviación, el primer vuelo en aviación es de 1903, de los hermanos Wright. Pará, sí, sí. voy a interrumpir, voy a desmentir a Federico Caruso que dice hablemos sin saber o está estudiado. Esto está estudiado. ¿Cómo le van a decir ¿Cómo hablemos sin saber a hablar Juan? sin saber? Esto Estamos, es una bueno, sabiendo, un poquito Bueno, estudiado con lo que estudiado, tenemos. estudiado. Sí, por favor. Sí. Yo propongo Eh, que un día venga Juan y tire un montón de datos no chequeados, un montón de zaraza, y la gente se lo va a creer porque ya viene todos los Pero viernes. aparte Eso, habla tan bien. Necesitamos un fact-checker. Viste que ahora se usa mucho en los debates de Estados Unidos, hay fact-checkers. Cuando los candidatos dicen algo que no es real, viene y el fact-checker le dice, che, discúlpame, esto no es correcto. Bueno, Falacias. los invitamos a la gente en los comentarios de YouTube que si tienen Sí. un fact para chequear, lo comenten, porque Me yo encanta. tampoco es que digo que... No, vos seguí con la tuya que estás muy bien. Así que bueno, en 1903 fue el primer vuelo de la aviación. Jorge Newbery se metió en ese mundo, le interesaba, era valiente, dijimos, se afrontaba todo. Pero antes de los aviones, ¿saben con qué se volaba? ¿Con qué? Con globos aerostáticos. Linda. Jorge Newbery se trajo desde París un globo, porque claramente no se hacían acá, enorme. El primer globo que tuvo se llamó El Pampero, y con él hizo el primer cruce del Río de la Plata, en globo. En esa época era una locura. y El la último gente- romántico, Jorge Newbery. El último romántico. No, y aparte un coraje bastante importante. Porque Sí, Imaginemos, sí. no había bancártela. GPS, no había nada. Era vos, el globo Y el viento. la buena de Dios. Como el viejito de App. Claro. Claro, ese es Jorge Newbery. Más o menos. Tenía una refacha, Jorge Mirá Newbery, la ¿eh? facha que tiene ahí. Bueno, obviamente las fotos de la época. Ahí está, Mirá, ascendiendo en la globo. foto. Miren la facha que tenía. Cortita la corbata. Dicen Mirá que la con sonrisa. sonrisa de Jorge Newbery fue la primera sonrisa argentina en ponerse de moda. Dicen que fue Jorge Newbery, Gardel y Perón. Las tres sonrisas argentinas. Tomá. ¿Por qué? Con este ascensión en globo, la gente que hacía, lo iba a ver cuando ascendía, porque era una locura. Antes las cosas que volaban, las únicas cosas que volaban que eran los pájaros, nada más. Claro. Entonces la gente empezó a ir a verlo y el tipo también aterrizaba todo, hacía una serie de shows y demostraciones y empezó a ser muy popular, muy conocido. Fue el primer ídolo popular. Entonces,
el tipo empezó a hacer récords. Además, Jorge Newbery, ¿saben que era? Un verdadero deportista. Él fue el responsable de que el boxeo se instalara como deporte nacional en Argentina. Ah, un grosso. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo? Se peleó contra un francés que practicaba sabate. Ah, ¿Qué esa es era la eso? foto que estaba ahí medio... Claro, ¿Qué sabate es una especie de boxeo, pero que se usan las piernas también. Jorge Newbery decía, no, a mí me gusta el boxeo, yo quiero pelear boxeo. Y dijeron, bueno, el que gana va a poder empezar a imponer su deporte. Y le ganó el francés, así que Vamos, coronación Jorge. de gloria. Argentino hasta la muerte. Había una foto ahí practicando esgrima, también salió campeón de florete. Era lo que se llama un sportsman, a vos que te gustan las palabras en inglés, un hombre de deporte. Empezó, en esa época no era tan común el deporte como hoy en día. Los deportes modernos, las Olimpiadas pensemos que estaban arrancando recién, o sea, bueno, él tenía esto de competir, de salir, remaba también, hacía natación. Era multipropósito, ¿no? no, Como sí. una mini pyme que hace 10 en uno. Sí, lo podían vender en Sprayet tranquilamente. ¿Y saben también qué hizo Jorge Newbery? ¿Qué Fue el hizo? que le puso el nombre a uno de los clubes más conocidos de la Argentina. A ver si adivinan a cuál. Ay, tengo menos de club. Pensemos, San estaba Lorenzo. hablando- Ah, No. casi. Tiene Huracán. Huracán. Bien. Huracán se llamó ¡El uno- globo! Claro, el globo. ¿Qué tiene? De hecho, tenemos un tape, no sé si la producción lo tiene, de una pequeña hincha de Huracán. Me vuelvo loca. Que le preguntan sobre Jorge Newbery y su pasión por la aviación. No sé si lo tenemos por ahí. A ver. Me vuelvo loca. ¿De ahí un globo viene el globo? aerostático de símbolo. Sí, por Jorge Newbery. No. ¿Han tiene un globo aerostático de símbolo? Claro, le preguntan Sí, por Jorge Newbery. por qué tiene un globo aerostático de Tiene símbolo. Esto fue un hace globo un par de aerostático años de en un símbolo. homenaje que hizo Sí, Huracán por a Jorge Newbery. Los fundadores de Huracán, a principio, la primera década de 1900, eran muy fanáticos de Jorge Newbery, era como el ídolo popular de todos. Entonces, cuando fundaron el club, dijeron, vamos a ponerle como el globo de Jorge Newbery. Que con el globo Huracán, Jorge Newbery batió varios récords porque hizo 13 horas seguidas de globo y 550 kilómetros, conectando Argentina, Uruguay y Brasil. O sea, salió de acá, de Buenos Aires, y llegó hasta Brasil en globo durante 13 horas. Me encantaría saber si lo tuviésemos a Jorge Newbery acá sentado, cómo se guió, ¿no? No sé, ¿Lo yo podemos, tampoco. O sea, traer, porque- ¿Lo podemos traer a Jorge Newbery? Creo Lo que tenemos a Jorge Newbery. No. ¿Qué entre Jorge? No, dicen que la temperatura ahí arriba eran de menos 3 grados mientras volaba esto. O sea, una Wow. locura. Congelás. El tipo, claramente era Míralo. el señor Coraje. Ahí está una de sus ascensiones. Por eso las camperitas de cuero, no era solo por facha. No era solo por se facha, cagaba claro. de frío, Jorge. Y bueno, Huracán le puso en honor al globo mítico de Jorge Newbery el nombre al club. Y por eso San Lorenzo se llama el Ciclón, porque es la contra, ¿me entendés? ¿Qué va en contra de los globos aerostáticos? Los ciclones. Entonces, bueno, nada, tiene para ver la importancia que tenía en la época este personaje que después de los globos aerostáticos, ¿qué fue el siguiente paso en la aviación? Los aviones. Y ahí estaba Así Jorge de una, también. de globos a aviones pasamos. Y fueron, no O sea, de hubo una, fue un mutaciones. proceso, ¿no? De a poquito. O sea, no fue que un día globo, mañana aviones. No, obvio, Pero Jorge Newbery fue uno de los primeros en traer un avión a Argentina y fue uno de los primeros en pilotarlo. De hecho, él estuvo directamente vinculado con la fundación de la Fuerza Aérea Argentina. Ah, tomá. O sea, un tipo muy capaz y increíblemente, fue el primero en cruzar el Río de la Plata en avión. Sí. Era un viaje bastante común el de acá, ahora lo hacemos todos los días, pero en esa época... ¿Sabés qué me gusta de tu columna, Juan? Que hay personajes históricos que nosotros los escuchamos nombrar un montón de veces y no tenemos idea de lo importante que eran. Y Jorge Newbery, yo lo escuché millones de veces. Sí, pero... Lo escuché en estaciones, como decías antes, en el aeropuerto. Y ahora con toda esta información que tirás es como... Le da color, ¿no? Le- ¿Por qué le se da color y es Sí. por qué no lo tenemos más en cuenta hoy en día. Sí, o no les nace preguntar si tuviesen que definirlo a Jorge Newbery después de todo este Si lo camino. defino, lo limito. Diría el chino, ¿no? Pero ¿qué sería? ¿Qué es un inventor? Es un personaje multifacético, ¿no? A veces parece que en otra época la gente no sé si tenía más tiempo que, pero era bueno en boxeo, en natación, dijimos en remo, sabía volar. Tipo, o ¿de sea, qué vivía ingeniero. Jorge Newbery? No, ¿Entendés? Tipo, Claro. Bueno, Era un claramente tenía guita, ¿no? Porque Sí. si tenías que estar Claro, buscando viajó a Estados zapatos en el Unidos. 1900 o ¿qué época es esto? Principio de 1900. Wow. Pero bueno, como decíamos, fue el primero en cruzar el Río de la Plata en un monoplano en 1912 y en 1914, el 1 de febrero, hizo un récord. Superó el récord mundial de altura. O sea, hasta ese momento ningún ser humano había llegado tan alto como Jorge Newbery con 6.225 metros. Otra coronación de gloria. Después lo superaron, obviamente. Hoy en Hoy día- volamos hasta ¿cuánto más o menos? Hoy a hacerla 10.000. comparativa. 10.000. Él hizo a 6.000 en un avión solito. Y en estos vuelos que, recordemos, eran de una hora máximo. No tenían nafta para... Sí, Claro, yo en un no- avión de antes no me subo ni a 3 metros. Claro, no es un Boeing tipo el que estamos acostumbrados ahora para viajar. De hecho, perdón.
Y de hecho, bueno, la aviación, como decíamos, tenía muchos riesgos. El hermano de Jorge Newbery, por ejemplo, murió en un vuelo, se perdió su globo aerostático y nunca volvió. De hecho, uno de los globos que él tuvo le puso en honor a su hermano Eduardo Newbery. Y de hecho, hasta perdió a su mujer por su afición a los globos, porque le decía, tranquilo, che, no te arriesgues tanto, y él seguía. ¿Pero cómo la perdió? ¿La subió un globo y se fue? No, la dejó directamente. Eso es lo que dicen, eso es lo que cuentan. No se sabe. Y bueno, ¿cómo es el final de Jorge Newbery? Obviamente, y No. todo lo que sube tiene que bajar en un No, momento. Jorge, no. Pero tiene sus particulares. Murió en un accidente aéreo, pero ¿qué pasó? Jorge Newbery estaba con un objetivo en mente. Quería ser el primero en cruzar la cordillera de los Andes en avión. Pará, ¿murió después de cruzarla? No. Nos ganaron los chilenos. Ah. Era una competencia contra los aviadores chilenos. Entonces, él fue a Mendoza, estaba, bueno, haciendo estudios de campo, me imagino, viendo, bueno, yo despego acá, si me pasa algo en el medio, aterrizo de emergencia acá. Cuestión, estaba en Mendoza cuando una señorita le pidió si podía hacer una muestra de Una aviación. story. Nada que ver, ¿viste por qué? Vamos a una story, Jorge. Una story, una foto. No, bueno, no había fotos. ¿Qué querían? Era una novedad que volaran los aviones. Entonces le pidió un show de aviación, de piruetas. Jorge Newbery era un caballero, no le puedo decir que no. Pero él no tenía su propio avión, tenía el de un amigo. Y el amigo le dijo, che, mirá que hay un ala que tironea un poco. No, Jorge. Jorge se subió. ¿Y sabés qué también le pasó? Él siempre volaba con una foto de su mamá, de Lola. Y no la llevó. No la tenía porque no era su avión, era su cábala. No la tenía en el avión. Pará, ¿podemos decir que Jorge murió chongueando? Sí. O sea, y que lo dejó esto la lo hizo mujer. como que... Claro. Un ídolo, un verdadero ídolo. El último romántico, Jorge. ¿Cuántos seguidores en Instagram tendría hoy en día Jorge Newbery? Un montón para Un mí. montón. Porque, bueno, nada, cuestión, el avión remontó, voló un poco y la helada tiraba mucho, tuvo un accidente, falleció en el acto. Los restos de Jorge Newbery se trasladaron de Mendoza a Buenos Aires. ¿Y sabes cuánta gente dicen ¿En que avión fue? se trasladaron? En avión. En avión no, en tren, tardaron 3 días en llegar. ¿Sabes cuánta gente dicen que fue al funeral de Jorge Newbery? Ahí había alguna foto. Yo hubiese ido y hubiese acampado por Jorge Newbery. 200.000 personas dicen que fue. Y Tomá. 3 días. Eso quiero para Sí. mi funeral también. Qué cosa, que vayamos... 200.000 personas. Y de hecho llevaron te su avión conoce en a vos? andas. El avión No. con el que no había muerto, ¿no? Con el que había quedado en Buenos Aires. Lo llevaron en andas. Pero que un avioncito de papel, ¿cómo No, levantas y un eran avión? 200.000 personas. Y aparte Pero, no ¿un eran avión? como los de hoy. Eran Y es que un aparte avión... no estaba Jorge Newbery para pilotearlo, sino el avión volaba, por eso lo llevaron en ambos. Claro. Buen dato, buen dato. Así que, bueno, esa fue la meteórica vida del señor Coraje, de Jorge Newbery, que bueno, hoy cuando vean el escudo huracán quizás se van a acordar de sus hazañas. Y por suerte, no estamos solos. ¿Cómo que no? No estamos solos. Tenemos espíritus. Además era- Al aire. Lea Simondini que nos va a hablar de extraterrestres. No, Era no, astronauta no, no. también, No de inventó las nuevo naves decía, no de espaciales. nuevo. Nunca mejor dicho, tenemos al aire a Walter Marcelo Betancor, suboficial mayor y responsable de investigación del Museo Nacional de Aeronáutica, que nos va a poder contar un poco más sobre la vida y obra de Jorge Newbery y sobre qué se siente pilotar un avión, que no sé si a ustedes les da miedo andar en avión, pero Sí. debe ser una de las sensaciones, todos soñamos con Más volar algún día. hermosa. 100%. Sí. me da mucho Walter, miedo. ¿estás del otro lado? Así es, acá estoy. Buenos días o buenas tardes. ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien, va? ¿vos? Hola, Walter. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué dicen? Bueno, Walter, no sé si pudiste escuchar un poco, estamos hablando de Jorge Newbery, uno de los pioneros de la aviación. Ahí me estaban haciendo un poco de lo que se llama fact-checking, así que si me mandé alguna macana y vos la podés corregir y me decís, che, no, mirá, no fueron 6.225 metros, fueron 24, mandale. Te quería preguntar, ¿cómo era la aviación a principios de 1900? ¿Cómo surgió la aviación? ¿A quién se le ocurrió decir, che, vamos a volar, que es impensado? Hoy en día capaz lo tenemos más naturalizado, pero es una cuestión hay que ser muy valiente para empezar a volar. Bueno, en primer lugar, buenas tardes para todos. Les hablo desde acá del Museo Nacional de Aeronáutica, Qué placer. acá en Morón. He escuchado la reseña y la verdad que perfecto. Vamos, No, Juan. no le erraron en nada, Bien. prácticamente. Y bueno, con respecto a la consulta que realizás sobre los inicios de los vuelos, hay que separar primero por los vuelos a nivel internacional y después lo que ocurrió aquí en nuestro país, ¿no? En primer lugar, el hombre siempre tuvo el sueño de volar. De ahí nace la leyenda de Ícaro, Dédalo, y que todavía hoy es muy representativa entre los hombres del aire, ¿no? Ya que esa leyenda tiene mucho que ver con lo que es la actividad aérea. Entonces, como sabemos, primero
Hubo gente como Leonardo da Vinci, otros grandes inventores que ya en esa época empezaban a diseñar artefactos voladores que fueron evolucionando hasta que apareció el globo a través de los hermanos Montgolfier en Francia. Después aparecieron los dirigibles, que ya eran globos dirigidos. Ojo. Porque dentro de los globos también teníamos los dos tipos de globos. Globos cautivos, que eran los que estaban sujetos a tierra, y los globos libres, que después aparecieron los dirigibles, que justamente, como bien dice la palabra, eran globos dirigidos, ¿sí? Bueno, la aviación fue evolucionando. En el año 1903 aparecen los hermanos Wright en Estados Unidos, en Kitty Hawk. Se elevan por primera vez en su avión Flyer por unos metros, pero eso ya fue considerado el primer vuelo en la historia de la humanidad. Después es discutible si fueron los primeros, no fueron los primeros, porque ya después, en 1906, aparece Santos Dumont, un ingeniero brasileño que el radicado en Europa, precisamente en Francia, con sus aeronaves y dirigibles, también ya efectuaba actividades de vuelo, y él, para elevarse, no necesitó ayuda de ninguna rampa, como sí la necesitaron los hermanos Wright. Entonces armó un debate que todavía persiste, a ver quién fueron los primeros, si los hermanos Wright o Santos Dumont en Europa. Y después, pues seguramente los aeroplanos fueron evolucionando, como los aviones Farman, los aviones Blériot, aviones que de nacionalidad francesa. Francia se convirtió en un faro a nivel mundial en lo que tenía que ver con la actividad aérea, y lamentablemente en esos años, comienzo del siglo XX, el aeroplano, los globos eran vistos con fines más que nada deportivos, y bueno, se atraviesa una época que era de los meetings, las reuniones, donde la gente que tenía dinero y podía comprarse un aeroplano lo hacía, y era más que nada algo deportivo, algo circense. Como quien se compra una lancha hoy para ir al río, ponele. Exacto, hasta que Louis Blériot hace el cruce del Canal de la Mancha con un avión justamente Blériot de su construcción. Él cruza desde Francia a Inglaterra y todo muy lindo, todo muy bien, pero se encendieron un par de luces rojas, como por ejemplo que los ingleses dijeron: bueno, está bárbaro, Louis Blériot llegó, aterrizó, le pagamos el premio por haber hecho esa proeza, pero ¿y qué pasa si nos invaden por el aire? O sea, ahora, estas máquinas, ¿qué pasa si estas máquinas se pueden utilizar con fines militares? Y es ahí donde los ejércitos empiezan a mirar con otros ojos a estos frágiles aeroplanos de esa época. 1909, 1910, aparece el Aeroclub de Francia como primera institución rectora a nivel mundial, que tiene mucho que ver con lo que pasó después aquí en Argentina, para el centenario de Argentina en 1910. Los franceses tuvieron mucho que ver, como lo vamos a ver después. Y en 1911 el avión es empleado en la guerra ítalo-turca por las fuerzas italianas. Tiene su bautismo de fuego. Ahora, digamos, Walter, como avión perdón que te de interrumpa, guerra. pero digo, todo ese contexto de guerra, el contexto bélico, ¿ayudó entonces al desarrollo de la aviación de forma más rápida? Por supuesto, a ver, la aviación venía evolucionando en base a los medios disponibles. O sea, los motores, tenemos que tener en cuenta que la industria de aviación no estaba desarrollada en esos años. Había casos aislados como los hermanos Farman, este hombre Blériot, Anzani, que era un constructor de motores en Italia. Entonces, la aviación era visto con un poco de desconfianza, y después ya era como algo más deportivo, más circense, por decir así, ¿no? Cuando se utiliza el avión por primera vez como un medio bélico, esto ocurre en la guerra ítalo-turca en 1911. Los italianos son los primeros en desplegar aviones
y en utilizarlos en combate. ¿Y cómo fue ese bautismo de fuego? Muy fácil. Un piloto italiano llamado Giulio Gavotti lanzó desde su avión una granada sobre las tropas turcas con la mano. Entonces ese fue el primer uso de un aeroplano con fines militares. Entonces, a raíz de ahí, a partir de 1911, las potencias del mundo empezaron a ver justamente a estos aparatos para utilizarlos con fines militares, y ahí fueron evolucionando. O sea, evolucionaban los aviones y evolucionaba la tecnología hasta llegar a un punto clave que es 1914. O sea, hablando en lo que tiene que ver con el uso militar de los aviones, 1914 marca un antes y un después. Si bien ya habían debutado en la guerra ítalo-turca, en 1914, como ustedes saben, comienza la Primera Guerra Mundial, y ahí los aviones ya pasan a tener un rol más importante en diferentes roles. Claro. Walter. Como aviones de caza, aviones de bombardero. Ya el avión empieza a evolucionar, incluso aparecen los primeros ases, los que tenían más de 5 derribos eran considerados ases, como el Barón Rojo y otros más, ¿no? Eso en la parte militar. Sí, escucho, adelante. Walter, ¿en qué época los aviones se convirtieron en lo que son hoy, ¿no? Que son el método de transporte más seguro del mundo. ¿Son realmente seguros? Y si nos vamos a las estadísticas Ya tu de duda, los Walter, me da miedo. accidentes... Sí. Y dijo, puntos suspensivos. No, el avión sigue siendo un medio muy seguro. Ustedes, justamente viendo las estadísticas de los accidentes que pasan, generalmente la gran mayoría de los accidentes que ocurren en materia aérea son fallas generalmente humanas. Los aviones son muy seguros. Enrique Piñeiro lo explica muy bien, el señor que ha hecho películas y es piloto también. Él tiene un método para explicar la seguridad en los aviones, pero por supuesto, no están exentos de tener accidentes. Y como todo lo que requiere enfrentar a la gravedad y todo eso, tiene sus peligros. No hay que omitirlo, pero son muy seguros y siempre puede llegar a ocurrir lamentablemente alguna tragedia, pero también pasa con los trenes, con los barcos, con los autos. Y el avión sigue siendo un medio muy, muy seguro. Walter, hace un ratito cuando hablábamos con Juan nos contaba que el récord de Newbery en su momento fue de 6.000... Sí, 6.000 y pico. 200 metros. 6.200 metros. Hoy en día tenemos algún récord en la actualidad que obviamente supera ese. Tengo entendido que los aviones comerciales vuelan más alto que eso, pero ¿cuál sería el récord de hoy en día? Mirá, el tema de los récords de altura se ha dejado de lado. A ver, en esa época, cuando Jorge Newbery batió ese récord en el Palomar, lo hizo con un avión Morán Saulnier, un avión muy precario. Bueno, en esa época era algo adelantado, ¿no? Era de lo mejor que había. Tenían motores de 50 HP, o sea, imagínense que hoy en día los aviones, cualquier ciclomotor tiene un motor de 50 HP. Los Blériot tenían motor 25 HP. Si ustedes vienen algún día al Museo Nacional de Aeronáutica, acá en la base aérea de Morón, van a ver que nosotros tenemos... Se nos fue. No, Walter, no. Tenemos un Volvé. problema técnico. Se quedó en el aire. Se quedó colgado en el aire, Walter. Tiene un nuevo récord. Nuevo récord de más tiempo colgado en ¿Alguna vez les pasó algo medio... ¿De miedo en un avión? Sí, yo una sola vez viajé en avión. ¿Y estuvo mal? Joderme, boludo. Fue un accidente. La peor suerte tenía. Iba al lado de una amiga, Sí. que estábamos viajando juntos, y me empecé a poner muy mal. Empecé a putear, No. ¿Por qué? porque me dio miedo. ¿Turbulencias? ¿Tu reacción ante el miedo es putear? Sí. Ok. O sea, la Mi misma reacción ante reacción a muchas todo. cosas es Putear. claro. ¿A quién puteabas? ¿Al piloto? Sí. Maneja bien, flaco. Dale, loco, ¿no lo viste? No, me dio mucho Acá miedo. estoy nuevamente. Pero bueno, entiendo que que los pilotos los aviones son el mejor medio de Hablando transporte. Volvió Walter. Volviste, Walter. Hola.
Acá estoy. Sí, acá estoy nuevamente. Sí. Se cortó el Zoom. Estamos... Bueno, como les decía, Retomamos el vuelo. en esa época en que Jorge Newbery alcanzó los 6.200 metros, hay que recordar que él se estaba preparando para el cruce de la cordillera de los Andes, Ujú. que era el objetivo a cumplir. Hay que situarse en esos años y en lo nuevo que eran los aeroplanos y que era un medio por el cual se podían alcanzar distancias en poco tiempo relativo, que antes, por supuesto, con los medios que había de transporte en esos años, el avión era mucho más rápido y aparte, bueno, estaba siempre el tema de alcanzar más alto, más alturas, récords mundiales, a ver quién alcanzaba mayor altitud. Él se estaba preparando para cruzar la cordillera de los Andes, que lamentablemente no lo pudo lograr porque el 1 de marzo de 1914 lo encontró la muerte en Mendoza. Hoy en día se puede romper algún récord. ¿Hay algún récord? Porque ya a la altura capaz ¿Cuál es que el no es tan próximo común. récord Claro. a batirse? Sí, hoy en día lo que se utiliza y lo que habrán escuchado hace muy poco son los saltos, por ejemplo, en paracaídas desde la estratosfera. Ah, lo vi a O sea, hace Baumanter. poco- Sí, salió hace poco la noticia, sí. Yo estoy para hacer esa. ¿Qué hay que hacer? Exacto. ¿Saltar de dónde? No, ¿No? lo ves y no lo haces. Te da miedo, sí. Tiene unos trajes todos especiales. ¿no? Hoy en día existen ese tipo de récords, pero también los medios de los cuales se disponen son muchos mejores y muchos más avanzados y más seguros que los que podían tener en esos primeros años nuestros pioneros, ¿no? Walter, sobre la Fuerza Aérea, estábamos pensando antes de hacer la entrevista, Sí. ¿cuál es la función de la Fuerza Aérea si no hay una hipótesis de conflicto en ciernes, digamos? ¿Cuál es la razón de ser? La razón de ser de la Fuerza Aérea es cuidar el espacio aéreo nacional, ¿sí? Ustedes saben que el espacio aéreo es como, para ejemplificarlo, es como el espacio marítimo. Claro. O sea, la Armada tiene la misión de custodiar nuestro océano, nuestro mar argentino, y la Fuerza Aérea tiene la misión de custodiar todos nuestros cielos. Si bien no hay hipótesis de conflicto, siempre estamos alerta y atentos a alguna incursión o hoy en día ustedes saben que hay muchos métodos para invadir un país por aire, Claro. están los drones, hay muchas cosas nuevas que la Fuerza Aérea por eso tiene desplegado los sistemas de radares y la caza interceptora para justamente interceptar eso. Después, el tema de lo que se hace también en tiempo de paz es asistir a la población, asistir ante, supongamos, lo que está pasando en Córdoba con los incendios, Ah, ok. asistir con los aviones, con los C-130, llevar carga, llevar bomberos, ante una tragedia natural, ofrecer los aviones y el personal justamente para acudir en ayuda de la comunidad. Así Walter, que la Fuerza Aérea tiene... Sí. Cuando tenemos un auto no lo usamos y no lo usamos mucho tiempo, cada tanto lo tenemos que poner en marcha para que no se le sulfate la batería. Los aviones, Exacto. ¿hay que sacarlos a dar una vueltita? ¿Cada tanto salen a pasear los pilotos solamente por el hecho de ponerlos a andar? No, a ver, los aviones no salen a pasear. O sea, no, Cálmate. el avión de combate, el avión de la Fuerza Aérea no sale a pasear. Ahí está. Los aviones civiles, los Piper, los Cessna, los aviones de Aeroclub sí salen a pasear. Ahí está. Porque son elementos como para, digamos, vuelos de recreación. La Fuerza Aérea tiene otras misiones que son más complejas. Entonces, un avión de combate sí tiene un ciclo de inspecciones. Un avión de combate requiere de inspecciones como todo avión, un Hércules, un Fokker. Entonces, los ciclos de inspecciones son lo que le permiten al avión mantenerse activo. El avión puede estar parado, no puede estar volando, pero mientras se le hagan las inspecciones correspondientes, el avión está en condiciones de volar. Hay muchos aviones que están preservados, lo que no significa que no puedan volar. Claro. Llegado el momento, ese avión está en condiciones. Y los pilotos militares, los aviadores militares,
necesitan estar adiestrados, como también los civiles, por supuesto. Quizá las exigencias son distintas, pero Walter. los aviadores militares necesitan estar entrenados porque un avión militar tiene una complejidad que quizá un avión civil no la tiene. Antes de despedirte, Walter, yo necesito hablarte de un caso que fue muy famoso en el 2014, que seguramente lo conoces, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, que fue un vuelo, bueno, muy conocido porque se perdió contacto y no se lo pudo encontrar, no se encontró la caja negra, no se encontró nada, y fue un misterio que tuvo documentales, tuvo un montón de repercusión. ¿Qué pensás vos que pasó con el vuelo 370? Lo mismo que vos, es un misterio, realmente no sabemos, porque se habló mucho, yo también he visto los documentales. La verdad, sinceramente no sé qué pasó con ese vuelo, sí hay hipótesis, puede haber sido derribado, si hubiera sido derribado se hubieran encontrado los restos. Si el avión cayó al mar, sabemos que el mar tiene lugares muy profundos, como hace unos días creo que salió una versión que el avión podía estar en una fosa marina en determinado lugar, No lo encontrás Ya más. está. pero indudablemente es muy difícil, o sea, se dijeron un montón de cosas y sinceramente yo no estoy en condiciones de aseverar algo. Ahora, Son Walter, todas hipótesis. yo sé que de esto no estás en condiciones de aseverar, pero de lo que yo te voy a preguntar, sí, y con esta te despedimos. ¿Qué se siente volar? Y volar es hermoso. Hay un dicho que dice, una vez que hayas probado el vuelo, siempre vas a mirar el cielo. Y creo que eso lo dijo Leonardo da Vinci. Wow. Digamos, volar es mucho más que un deporte, es algo hermoso. O sea, a todos aquellos, uno le pregunta a un paracaidista, ¿por qué te tirás del avión sabiendo que te arriesgás y que si no se te abre ese pedazo de tela te matás? Y el paracaidista te va a contestar que es lo más hermoso que tiene. Claro. Igual que los locos estos que se tiran con las alas deltas, Sí. los hombres pájaro que se tiran de las montañas, que uno dice, ¿cómo pasan raspando las piedras y no se hacen nada? Bueno, Claro. sí, se hacen a veces, Walter, te agradecemos el contacto. pero bueno, uno lo lleva incorporado, igual que el Hermoso. tema es una vocación, igual el tema de... No, por favor, chicos. Buenísimo, estamos justo Ahí ahí con se nos unos cortó. problemitas Unos problemas técnicos. técnicos. Hablamos con Walter Betancor. Ahí está, sigue. Ahí está. ¿Seguís ahí, Walter? Justo te despedimos porque se nos estaba cortando tu comunicación. Se fue. Pero Se te fue. agradecemos si Walter nos estás escuchando. Betancor, suboficial mayor y responsable de investigación del Museo Nacional de Aeronáutica, que, bueno, sirvió un poco para contextualizar acá el ejemplo de Jorge Newbery y de una vida de alto vuelo, podríamos decir. Exactamente. Vamos a leer un poquito los... Toco el aire, no te toco el aire. Estoy cuidando el aéreo, mensajes. el aire aéreo. El espacio Como dijo, aéreo, el espacio estamos aéreo. cuidando, Toco el Acá aire. pone, negro, ventila tus secretos ahora. No sé si quiero. No sé cuál es la intención de que yo ventile mis secretos. Quieren que Ustedes caiga me preso. lleven. Son los haters. Quieren que caigas preso. La humildad es tu fuerte, te banco, negro. Justamente no. Ese lo mandó él mismo. Sí, sí, que No lo negro estoy humo. encontrando en el chat de ese mensaje. No. No. No existe. Acá dicen, no hace falta la policía, ya lo mandaste en cana, Cami. Aquí, aquí en la Jorge Newbery. No, a mí. Ah, Estoy pensé leyendo que los era por el mensajes. identikit. Es convincente, ponen por acá que yo soy convincente. Acá ponen Juan sabe mucho y hay manera de chequearlo. Que es la Te mamá de están Juan. defendiendo. Mi Decí el mami. nombre, a ver, ¿es tu mamá? ¿Estás seguro? Puede ser, ¿eh? Vos ya sos mi ídolo, lo que tuviste que estudiar. Juan, acá tenés gente que Muy te bien. sigue. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, acá tiraban que era Huracán, el equipo que vos habías dicho que llevaba el nombre. Magistral la clase. Walter da piloto con esos auriculares. Faltan los Porque Ray-Ban. es piloto. No, Da pero piloto, tiene pinta. No, pero tenía auricular de piloto. Pero ahí decía que era jefe, ¿eh? No Sí, aclaraba pero para la- llegar a ser jefe tenés que haber sido piloto más. No sé. Ah, vos decís que lo acomodaron a Walter. Ah, era una Están buena denunciando, denuncia en vivo. No, pero puede ser que no sea necesario que sea piloto. Era una buena pregunta, ¿cómo se llega a ser subjefe, no? Como, ¿cuáles son los escalones? Tal cual, pero bueno, tenemos muchos mensajes, acá nos saluda, María Ángeles nos está saludando también que está en línea. Súmense, pregunten, hagan sus aportes a la caja de preguntas en negro humo que Basta tenemos de tirar ahí, tu de qué Instagram. sos